imagínense que yo tengo que elegir a mi médico tratante. ¿Con quién voy? ¿Con el que tiene claridad? ¿Con el que cree? Yo no voy con el que cree, porque si cree mal, me mata. ¿No? ¿Qué pueden ustedes? Se confundió. Ustedes láncense con sentido común, un poco de lectura, y les va a ir bien. Y también sean honestos cuando no tienen claridad. No sé, voy a leer, voy a computar, voy a ir a consultar. Pero si usted me dice a mí, creo, no voy. No consulto con ustedes. ¿Ok? Y estoy viendo que tiene que ver con la historia de la mamá. ¿Por qué? Porque acabamos de decir en la primera introducción de que todo lo que le pasó a mi mamá repercute ¿a quién? En el producto, que es el recién nacido. Entonces nosotros hoy día sabemos que tenemos mucho que ver con la concepción. Nuestra talla, nuestro color de ojos, nuestro color de pelo, incluso nuestros hábitos, nuestra composición, nuestro temperamento, tiene mucho que ver con nuestra mamá, con la parte genética. Entonces, sí necesito esa historia. La necesito sobre todo en la historia, pero sobre todo lo que está en riesgo. Entonces, les había dado contexto, ¿no? Y ahí les di dos datos maternos nomás. ¿Cuáles fueron? 29 semanas impresionante. Preeclampsia, y 43 años. ¿qué? La edad de 43 La años. edad materna. Cuando vamos al alumno de medicina, les voy a decir lo que me dice. Madre de 15 años. Madre jovencita. Yo me pregunto en qué clasificación dice madre jovencita. Somos o adolescentes, o adultos, o pediátricos, ¿no? Pero no podemos ser a medias, ¿correcto? Yo necesito. ¿Usted estuvo en clase? Sí, llegó. Entonces, yo sí les pido que ustedes nominen como médicos, ¿correcto? Y si no saben, busquen la forma correcta de poder nominar. En este caso, si yo tengo una mujer de 43 años, ¿qué cosa será? Puede que no lo sepa, pero hoy ya no se puede olvidar. Se llama madre añosa. ¿Okay? En Estados Unidos le cambiaron porque parecía que las mujeres se sentían un poco así como que aludidas, y no está mal. Lo concreto que en la parte de fertilidad, de 25 a 35 es la etapa para fertilidad con menores riesgos. Las madres adolescentes tienen más riesgo de malformaciones, al igual que las madres añosas, ¿correcto? Porque los seres humanos nacemos con muchos óvulos que van a lo largo de la vida teniendo o una cantidad prefijada de óvulos. Una cantidad que se va aprendiendo y obviamente en la etapa más fértil va eliminando los óvulos, digamos, que tienen menos riesgo de malformación, por decirlo así. No quiere decir que necesariamente los 43 todos van a ser malformados, no. Ojo, pero hay más chance. ¿Okay? Y también es importante, ¿no?, que ustedes comiencen a entender un poquito la historia de la mamá. Esta mamá tiene 43 años, una mujer añosa, y tiene otro dato. ¿Qué patología? Preeclampsia. ¿De acuerdo, familia, cuántas preeclampsias tuvimos en la visita? Como 3, ¿no? Pasamos visita en el servicio y decíamos, hijo de madre con preeclampsia. Nació por cesárea con mamá con preeclampsia. Término de la gestación por preeclampsia. Preeclampsia no es tan raro, ¿ya? Bueno, somos un hospital de referencia, como un hospital que en otros, pero definitivamente es una patología que complica el embarazo en la parte final y que genera muchas veces
amniótico, el hecho de que tengamos alguna intervención en un proceso de analgesia en el momento del parto. Por ejemplo, si el bebé va a nacer por cesárea, mala suerte, la mamá ya tuvo una miometomía y no conozco la decisión, tiene que nacer por cesárea, y el anestesiólogo dice, ¿en qué? No puedo ponerle rejilla, ¿no? Tiene unas vértebras, no lo puedo hacer. Van a hacer por necesidad general. Yo me voy de brazos cruzados, tranquilo, o me asusto. Anestesia general, ¿qué creen? ¿Qué va a pasar con mi hermana? Le va a poner anestesia general a la mamá, la va a dormir. ¿Qué va a hacer qué hace con la anestesia general? La llevan al apnea a la mujer, ¿correcto? La van a intubar para poderla ventilar. ¿Y eso va a pasar a la vía sanguínea de mi bebé o no? Va a pasar. Y mi bebé se va a dormir, se va a dejar de respirar, se va a asfixiar. Si no, nace prontamente. Entonces, algunos bebés hacen depresión neonatal por anestesia general. Entonces, ¿es un riesgo? Sí. Y imagínense que yo no sepa qué tipo de anestesia es. Yo puedo tener una anestesia